proposiciones con punto de acuerdo. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura y cita. Bueno, una vez que se ha declarado el quórum, tenemos 10 senadoras, senadores, diputados y diputadas. Le quisiera pedir a nuestra secretaria que preguntara a los miembros de esta comisión si es que es de aprobarse el acta de la sesión anterior, misma que fue entregada con anterioridad a los asistentes. Se pone a su consideración el acta, la lectura del orden del día y la aprobación del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretaria. Continúe, por favor. A continuación, en el punto número 4, el informe de los asuntos turnados a la comisión. Sí, como ustedes saben, la forma en la que hemos venido desarrollando los trabajos, conforme al acuerdo que nos dimos quienes integramos esta comisión, se turnaron los distintos asuntos, constan en los correos que fueron enviados, y la pregunta, con la finalidad también de desahogar el punto número 5, que es el de análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de proposiciones con puntos de acuerdo, sería preguntarles, con base en la lista que ustedes tienen, que es en la que se sintetizan los puntos de acuerdo, si es que hay de parte de los presentes puntos a reservarse, con la finalidad de que los anotemos y desahoguemos la discusión que ustedes crean conveniente. Le preguntaría a la secretaria si, o bueno, yo anotaría, si les parece bien, senadora María Verónica Martínez. El grupo parlamentario del PRI tiene bien reservarse el dictamen número 2, el dictamen número 3, el dictamen número 4, el dictamen número 6, el 5, el 6, el 10º y el 11º. Perfecto. Si es que existen de parte de otros grupos parlamentarios, adelante, diputado Fernando Cuellar. Muy bien, ¿existiría de parte de alguno de ustedes otro punto a reservarse? Bueno, pues entonces han sido reservados de un total de 15 propuestas que nos ha formulado esta Secretaría Técnica, la presidencia de la comisión. Quedarían reservados entonces el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. De tal forma que le pediría a nuestra secretaria que leyera el primero, que leyera el punto número 2, haciendo las consideraciones, o quien por parte del Partido Revolucionario Institucional así lo tenga dispuesto. El diputado José Alberto Rodríguez va a hablar en voz. Adelante, diputado. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Con relación al segundo punto del orden, referente a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal remitir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una ampliación al informe de su participación en la 7ª Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 2013. Al respecto, señor presidente, compañeras, compañeros, consideramos que es importante establecer que se trata de puntos muy específicos de carácter eminentemente operativo y de carácter muy definido en la agenda de trabajo de esta comisión. El punto correspondiente donde se propone por parte de la Secretaría Técnica de esta comisión es invitar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Economía para que en el ámbito de la colaboración entre poderes se participe en una reunión de trabajo con esta segunda comisión a fin de conocer aspectos relacionados con la asistencia del titular del Ejecutivo. Y se marcan 4 puntos específicos que es donde se puede aterrizar ya con toda precisión la información que requiere
la comisión. El primer punto son acuerdos y compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco de la 7ª Cumbre de la Alianza del Pacífico. El segundo son los alcances e impactos de dichos acuerdos y compromisos para México. Y el tercero, la participación de México en el mercado integrado latinoamericano. Al respecto a la propuesta que el Grupo Parlamentario del PRI tenemos, es a efecto de que se pueda hacer la misma dinámica que se realizó en el caso del menor belga, que fue motivo de comentarios en esta comisión, y que podamos citar específicamente a los funcionarios federales competentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía. Las sugerencias que pudieran ser a nivel de directores generales, para efecto de que con el conocimiento operativo que tienen de cada uno de los puntos en comento, pudieran darnos una plática amplia, lo más sustanciosa que sea posible, para que se agoten todos los comentarios, dudas o opiniones que los integrantes de esta comisión tengan. La propuesta sería, señor presidente, de que se cite específica y directamente a los funcionarios federales competentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía a nivel de directores generales respecto a los puntos específicos que se encuentran establecidos en el proyecto de dictamen que realizó esta comisión. Es cuanto. Bueno, está a su consideración lo que ha comentado el diputado José Alberto. No sé si haya comentarios de las y los legisladores. Adelante, diputado Luis Antonio. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, hay una propuesta muy clara, en el sentido de que a nivel de directores generales, para conocer la información de primera mano, y en el área operativa de la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta comisión que tiene plena competencia para citar a comparecer, cite a los funcionarios competentes del tema a nivel directores generales y escuchar de primera mano todos y cada uno de los comentarios que tengan y ver si con esta situación podemos subsanar y solventar el propio punto de acuerdo. Creo que la propuesta es muy clara. Yo le solicitaría, señor presidente, que agotada la ronda de discusiones se sometiera a votación. Y una vez visto el sentido de los señores legisladores, pues ir en consecuencia. Es cuanto. Señor presidente, con su permiso. Adelante, diputado. Señor presidente, en razón de que sería un tema sumamente operativo el que se manejaría en este punto, yo considero incluso y amplío mi propuesta en el sentido de que no hace falta incluso ir a un exhorto, sino simplemente que se pueda citar vía oficio correspondiente a cada uno de los directores para que sean invitados directamente por esta comisión sin necesidad de llegar a un exhorto o punto de acuerdo específico. Es decir, entiendo, solamente para clarificar la propuesta que pone sobre la mesa el PRI, lo que se estaría proponiendo no es votar el punto de acuerdo el día de hoy, sino hacer una convocatoria a los funcionarios tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como de la Secretaría de Economía, que fueron dos secretarios que acompañaron al titular del Ejecutivo a dicha gira, a que nos rindieran un informe, se agotara por parte de la comisión las preguntas y a partir de esa discusión pudiéramos entonces nosotros darle una solución definitiva al punto de acuerdo de lo que derive de dicha reunión. Adelante, diputada Lisbeth. Sí, estaría de acuerdo con lo que propone el presidente, sobre todo porque en un ánimo de avanzar estaríamos de acuerdo que incluso no fuera el exhorto al titular del Ejecutivo, pero que sí tuviéramos la información de primera mano del secretario, en este caso de los dos secretarios. Nosotros estaríamos de acuerdo que vengan los directores generales, pero que esto no implique que si no quedan verdaderamente satisfechos los informes que ellos expresen, sí se considere por parte de esta comisión el que vengan a comparecer o a una reunión de trabajo los dos secretarios. Eso sí se los pediría yo.
Bueno, yo creo que el comentario que hace la diputada no disputa lo que ha dicho el diputado José Luis, perdón, José Alberto. Lo que quisiéramos nosotros es citar a funcionarios que estuvieron involucrados y que están involucrados en este tema, que tuvieron que ver con la gira de trabajo que se sostuvo en Colombia, que pudiéramos agotar preguntas y respuestas y obviamente en caso de que no quedaran satisfechas las legisladoras o los legisladores, proceder a tomar una determinación en ese momento, pero entonces, si les parece bien, es algo que acordamos, dejaríamos en suspenso la discusión de este punto número 2 del dictamen que se propone. Esta presidencia hablaría con los titulares de ambas dependencias para que enviara a los funcionarios a que detallen a cabalidad lo que está expuesto en el propio punto de acuerdo que estamos discutiendo, celebremos la reunión y a partir de ello definamos la resolución definitiva que le podamos dar a este dictamen. ¿Estaríamos de acuerdo? Si les parece bien, lo pueden manifestar de la forma acostumbrada, pues entonces les pediría que lo hicieran. Proceda, secretaria, a leer el siguiente, que es el punto número 3, lo ha puesto a reserva también el Partido Revolucionario Institucional. Nuestra propuesta es que se posponga la discusión de este asunto hasta la siguiente semana, una vez que hayan pasado las elecciones y que podamos estar con mayor lucidez y con la mente más fría para poderlo discutir. Hay muchos estados de la República que tienen blindadas sus constituciones y que no fácilmente se podría aprobar por algunos estados de la República. Me consta que en Jalisco así es, y yo le solicitaría de la manera más atenta y respetuosa que lo bajemos y lo discutamos la semana que entra. Adelante, diputada Lisbeth. Ya desde el 5 de junio. A mí me preocupa mucho la posición del Partido Revolucionario Institucional, porque esta propuesta de punto de acuerdo que además formuló nuestra compañera diputada Marta Lucía Mitchell, que además es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara, y que me parece que ella también ya previamente había platicado con algunas legisladoras de otros partidos sobre el tema. Me parece un desacierto que se posponga. Tiene desde el 5 de junio, fue de los primeros dictámenes que nos llegaron a esta comisión, y me parece que el asunto de la elección no tendría por qué ser el argumento que detenga este punto de acuerdo, porque pues, ya los candidatos tuvieron su tiempo de campaña, el tiempo de propuestas, la ciudadanía sabe por quién votar ya a estas alturas de esta semana, a unos cuantos días, y me parece que el hecho de cómo vote esta comisión este punto de acuerdo pues no va a variar en los resultados electorales. O sea, creo que ese no sería el argumento, y creo que hay asuntos de vida que sí tenemos que atender, sobre todo en el asunto a que estas mujeres en el resolutivo primero tengan acceso a los servicios seguros de salud. Mientras nosotros ya dejamos pasar un mes, yo quisiera saber la cifra de mujeres que han muerto por situación de un aborto mal practicado o de forma clandestina. Y más nosotras como mujeres. En cada hora, cada minuto que pasa, con una mala decisión, estamos causando muertes involuntariamente. Entonces yo sí creo que tenemos que ser muy responsables, porque además no le veo problema a un punto de acuerdo que está hecho finalmente para garantizar derechos. Y el tercero, que es muy importante, creo que el segundo es el que quizás causa un poco de conmoción en tanto a la armonización de las leyes en los estados, pero en el punto 3, en donde indica precisamente el que estos proveedores y servicios públicos y privados se abstengan de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto, pues me parece también doblemente importante. Entonces, yo sí quisiera pedirle a nuestros compañeros de esta comisión que no lo dilatemos más, que lo votemos el día de hoy, y que no se tome un asunto de una elección como un argumento para que quizás en sus estados vean que o son abiertos o son plurales o no quieren de plano que ese tipo de prácticas se lleven a cabo en estados en donde se han negado el darle el derecho a las mujeres a la salud, a la vida, que finalmente implica el que se puedan ellas atender
en mejores condiciones. Es lo que yo quisiera comentar y exhortar a mis compañeras con mucha sensibilidad. Gracias. Muchas gracias, diputada. Me ha pedido la palabra la senadora Lucero, sin embargo quisiera solamente para clarificar o para poner en contexto la discusión, pedirle a la secretaria María Verónica si es que puede leer el punto que estamos discutiendo. Está en la pantalla. Primero, la Comisión Permanente exhorta a los gobiernos estatales a que aseguren que en sus entidades las mujeres cuyos casos recaigan bajo cualquiera de los supuestos legales que permiten el aborto tengan acceso a servicios seguros de salud y se garantice la adecuada implementación de la norma oficial mexicana NOM 046 SSA 2-2005, particularmente el acceso para las mujeres víctimas de violación al aborto, le sobró una, al aborto, contracepción de emergencia y atención preventiva de enfermedades transmitidas sexualmente, VIH/SIDA. Segundo, la Comisión Permanente exhorta a las legislaturas de los estados a revisar y armonizar las leyes relativas al aborto y eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho a la maternidad voluntaria a la luz del artículo 1 constitucional y el principio pro persona, en particular a que especifiquen la autoridad responsable de dar certeza jurídica y seguimiento a los procedimientos de aborto legal previstos en los códigos penales de cada estado. Tercero, la Comisión Permanente exhorta a las y los titulares de las Secretarías de Salud de los estados a que prevengan a los proveedores de servicios públicos y privados de salud, así como al personal de las áreas de trabajo social, para que se abstengan de criminalizar a las mujeres que accedan a un aborto, en virtud de que las reformas a las constituciones locales no han abrogado los motivos para aborto legal, así como para que en su práctica prevalezca el derecho humano a la salud de las mujeres, eliminando cualquier acto de criminalización en su contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Adelante, senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias. Para el Partido Revolucionario Institucional, el tema es de la mayor importancia, y no es solamente de mujeres, porque siempre hay un dedo que se está señalando de criminalizarlas y alguien más tuvo que ver. Es un asunto de la sociedad en general, es un asunto que siempre se ha visto como una política de salud, con la importancia de reconocer que pues es un tema que amerita no solamente el sí, el no, el legalizar, no legalizar, sino toda una política pública en el interior. Yo creo, y no es prácticamente por las razones electorales, creo que es un tema muy amplio, en donde cada uno tenemos nuestro particular interés y propuesta, que es una discusión muy amplia que ameritaría, son tres temas diferentes, no es un solo punto. A lo mejor en uno podemos dilatarnos, en el segundo podemos contrariar. No es en automático el que lo aprobemos hoy que se van a ejecutar las cosas. Desafortunadamente, bueno, pues esto en la práctica es un problema que tenemos que ir atendiendo y resolviendo. Puede jurídicamente para algunos también tener una discusión en cuanto a las invasión de funciones de la soberanía de los congresos de los estados, de el ejecutivo estatal. Entonces tenemos que revisar bien la redacción. Si bien el contenido podemos estar a favor en mucho, podemos tener una discusión mucho más amplia a fondo. Yo aquí pediría abocarnos al interior un trabajo y no votar a favor por presión de tiempo que tenemos aquí más, sino que nos aboquemos a profundizar en este tema que sí tiene muchísimas aristas. Adelante, diputada Lisbeth.
Sí, senadora, mire, si este fuera un asunto que se presentó el día de hoy o hace 8 días, yo estaría de acuerdo con lo que usted hoy me está diciendo, pero llevamos más de 5 sesiones tratando de discutir este tema. Se lo comento porque yo no lo había visto usted, hasta ahorita la vi, pero llevamos varias sesiones posponiéndolo y me parece verdaderamente un hecho muy grave, porque la senadora dio el argumento del asunto electoral, yo no lo dije. Sin embargo, me preocupa mucho que un asunto tan delicado estemos posponiéndolo. O sea, ¿qué más tenemos nosotros que discutir más allá del asunto de la soberanía de los estados en donde yo soy profundamente respetuosa? Sí creo en ese sentido que es un asunto de vidas, de muchas jóvenes, sobre todo los datos que tenemos en caso particular del Distrito Federal, las jóvenes que han podido llevar a cabo este tipo de servicios en condiciones de salud salubres, bien atendidas, pues ha permitido salvarlas, incluso darles una atención psicológica, un seguimiento a toda la problemática en común. Entonces, me parece verdaderamente que el argumento de que se necesita más tiempo para votarlo, para mí no es suficiente. Para mí creo que ya pasó un mes y ya deberíamos de tener claro que entrarle al debate si queremos verdaderamente emitir una opinión. Y si no, yo le pediría al presidente someterlo a votación y que cada quien asuma el costo de su votación y de su forma de pensar y de su forma de cómo nosotras como mujeres, en este caso me refiero a las mujeres, porque las mujeres son las que se practican el aborto. Los hombres, al final de cuentas, sí son parte de este tema fundamental, pero en este caso la mayor parte de las víctimas que desafortunadamente muchas veces se tienen que practicar el aborto, pues es también por asuntos de violación. Entonces me parece que no podemos nosotros cegarnos y pediría que se vote. Al final de cuentas yo creo que ya los partidos tenemos muy claras nuestros posicionamientos, los hemos hecho valer incluso en los congresos estatales y tampoco sería correcto venir a simular a una comisión que a lo mejor ya cambie de opinión. Entonces yo creo que para qué tardamos más en votar un dictamen, estaremos abiertos y conscientes a que a lo mejor la votación en este sentido no nos es favorable, pero obviamente sí tenemos que salir a la opinión pública y a decirles a esas mujeres que nosotros como representantes populares, sobre todo las mujeres, estamos velando por su salud, estamos cuidando su vida. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra por alusiones personales la senadora María Verónica, después ha solicitado la diputada Cristina González. Respetuosamente, diputada Lisbeth, yo manejé también que existen constituciones, como en el caso de Jalisco, que desgraciadamente o agraciadamente, como usted lo quiera considerar, allá lo consideraron de esa manera, que están blindadas para evitar cambios a la misma Constitución. Por eso yo pedía, además, que buscáramos en qué estados pudiera incidir. El aborto en Jalisco está permitido por cuestiones quirúrgicos, enfermedades de la mujer, por violaciones, y por un aborto culposo, es decir, a través de algún accidente. Y la norma oficial se está llevando a cabo en los hospitales civiles de Guadalajara, que tenemos 2 hospitales, el antiguo y el nuevo hospital, y se están cumpliendo con esas normas. El punto número 3, que me parece que no es correcto, por eso nosotros estamos pidiendo, no nada más yo hablé de 2 razones, y la razón vamos a considerar la principal es que no todos los estados de la República pueden acceder a esta petición, y sería conveniente revisar las legislaciones de las demás entidades federativas, porque México no es el Distrito Federal, México son 32 entidades federativas. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Diputada Cristina González y después el diputado Fernando Cuellar. Gracias, presidente. Quiero hacer 3 comentarios que resultan muy pertinentes. El primero de ellos, este punto de acuerdo, si no se ha sometido a discusión, no ha sido por causas imputables al grupo parlamentario del PRI. Es un punto que en la sesión pasada se bajó de discusión, pero no fue una circunstancia imputable a nuestro partido. El segundo comentario, ha quedado muy claro que la postura y el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario no es en contra
en cuanto al fondo de lo que se está planteando aquí. Hemos dejado muy claro que coincidimos en cuanto al sustento y en cuanto al fondo, y sobre todo en una problemática que acertadamente lo decía la senadora Lucero, no es una problemática que aqueja exclusivamente a la mujer, es una problemática que involucra a la sociedad. Lo único que estamos solicitando, y que quede muy claro en esta mesa, es que hagamos una redacción responsable e integral de este punto de acuerdo. Si lo que pretendemos es evidenciar o que generemos a través de ciertas expresiones, lo digo con mucho respeto, usted habla que asuman el costo político. Creo que la ciudadanía lo que espera de esta comisión y de cada uno de los legisladores, independientemente de la expresión política que sea, lo que espera es que nosotros emitamos puntos de acuerdo, dictámenes responsables, acordes, que sea integral, que hagamos una suma, sobre todo de voluntades, y hagamos una redacción responsable, a la cual estamos invitando a las expresiones políticas para que así lo sea. Yo creo que no es bajo una premura, ni bajo una consigna, ni bajo una circunstancia de pretender evidenciar, como vamos nosotros a abonarle a un punto de acuerdo que sin duda es muy importante. Yo creo, estimada diputada, te conozco y sé que la pretensión y en el trabajo que se ha venido haciendo ha sido de proponer, e inclusive de coadyuvar en algunos escenarios donde no ha habido una coincidencia. Hoy te pedimos de manera muy responsable y le pedimos a los demás compañeros legisladores de manera muy responsable que hagamos una adecuación y una redacción acorde. Solamente eso es lo que estamos solicitando. En ningún momento estamos diciendo que no vamos con este asunto o que no coincidimos en la esencia del asunto. Lo único que estamos indicando en este momento es que nos conjuntemos y que hagamos una redacción acorde, nada más. Ese es el único comentario que estamos haciendo. Si la idea es de evidenciar, no vamos a llegar a nada, porque al final de cuentas aquí ha quedado muy claro en esta mesa que el grupo parlamentario del PRI en todo momento actuará de manera muy responsable y que en este tema en particular también le interesa y que también le importa, y tan que le interesa y le importa que se pretende sin duda alguna que un punto de acuerdo y un dictamen salga a la luz pública con mayor sustento legal, congruente, adecuado, como lo hemos venido haciendo en esta comisión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. El diputado Fernando Cuéllar y después la senadora María Lucero. Gracias, presidente. Yo creo que efectivamente el tema va más allá de la mujer, es un asunto social, de responsabilidad, y me parece que yo he estado revisando los 3 resolutivos, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, y no veo, digamos, cuál pudiera ser en este momento implicar un atentado contra la soberanía de los estados o afectar. Miren, el primero, ¿qué es lo que se busca? Pues la armonización con la implementación de la norma oficial mexicana. Es una norma ya establecida, nos afecta que se pudiera, que en las entidades, las mujeres cuyos casos recaigan bajo cualquiera de los supuestos legales, que además no estamos diciendo cuáles, ¿no? Cada estado tiene esos supuestos legales en sus propias constituciones, entonces no le vemos que eso pudiera tener problema, pudiera generar una contradicción. En el segundo, en términos de que los estados, las legislaturas de los estados revisen y armonicen las leyes relativas al aborto, pues la primera palabra es revisar, ¿no? Será una decisión de cada cámara local si lo hace o no lo hace, o sea, en qué sentido estamos afectando los propios derechos y la soberanía de los estados. No le veo implicaciones. Y la tercera, ¿tendríamos algún inconveniente en que los proveedores de servicios públicos o privados que sí llegan a tener conductas francamente denigrantes respecto a las mujeres que buscan estos servicios y que criminalizan estos servicios, esta necesidad, pues? O sea, creo que no hay ninguno de los 3 resolutivos que pudiera afectar, pero bueno, simplemente lo comento.
También, por otro lado, como ustedes saben, México forma parte de la CEDAW, o sea, hay un organismo internacional de las Naciones Unidas que monitorea, que da seguimiento a las prácticas que generan discriminación contra hombres y mujeres. Entonces, me parece que si nosotros en México buscamos esta armonización, pues simplemente es en la búsqueda de poner a salvo los derechos de las mujeres y de los hombres de nuestro país. Entonces, yo apelaría a la sensibilidad de todos los integrantes de esta comisión para efecto de revisar a detalle, y si hubiese alguno de los resolutivos que ustedes consideran, si el tema es trascendental, si es importante, si le vemos esa dimensión, entonces, bueno, pues veamos alguna redacción que pudiera ajustar alguno de los resolutivos para que esto no se quedara. Lo peor que podríamos hacer es que esto se quede en una lógica de que no lo dictaminemos porque nos falten elementos, ¿no? Creo que los resolutivos son muy claros y si hay algo que revisar o afinar, pues lo podemos hacer. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Senadora María Lucero. Muchas gracias, senador. Si la diputada no me ha visto es porque no soy propietaria, soy sustituta y solamente en casos que se requieren sustituyo. Pero es un tema relevante y tengo información que no se han reunido para la redacción. Si es que el contenido hay interés, la propuesta concreta que mi grupo quiere plantear hoy es que se nombren a 3 personas integrantes de esta comisión para buscar una redacción y poderla antes de la próxima semana reunirse para que a más tardar el próximo miércoles se dictamine. Entonces, la propuesta es: pongámonos a trabajar sobre el tema, es un tema importante. No significa que hace un mes no se haya presentado, pero no se han reunido a esa discusión y esa es la propuesta. Un grupo de trabajo para la discusión y redacción de una nueva propuesta para recoger lo más relevante, lo sustancial y no variar tanto en los propósitos. Conozco muy bien a la diputada Malú Míchez y sé que ha sido una de sus banderas desde hace mucho tiempo. Coincidimos en muchos de los aspectos, así que efectivamente esa sería la propuesta. Y la CEDAW, la Convención contra todas formas de discriminación, no tiene el tema de violencia en sí, pero ya está solicitando reportes. Es Belén do Pará y sobre todo los derechos humanos, que son los que hoy tendríamos que enunciar. Antes de darle la palabra a la diputada Lisbeth, solamente quiero compartir una información que me acercó la Secretaría Técnica. Ya en la sesión pasada el PRI pidió que se difiriera esta discusión. Me quise esperar solamente para tener la propuesta que nos hizo llegar en su momento el PRI. Le doy la palabra a la diputada Lisbeth, solamente para dejar en contexto. Este punto de acuerdo fue presentado el pasado 5 de junio y para hacer el antecedente, como ustedes recuerdan, no tuvimos tiempo por la presentación de los embajadores para desahogar los puntos de acuerdo. Posteriormente vino la solicitud de que no se presentara por parte del Partido de la Revolución Democrática, en la lógica que no nos iba a dar tiempo, y después por parte del PRI. De tal manera que hemos ya tenido esto previamente agendado. Sí creo que es importante, diputada, para ponerlo en contexto, porque ya hubo una solicitud la semana pasada de parte del Partido de Revolución Institucional. Nada más, pero no fue exclusividad de nuestro partido el que se alargara. Nada más. No, perdón que lo subraye. Sí lo solicitaron de esa forma y precisamente por eso esta presidencia accedió a hacerlo. Me refiero a que en las anteriores sesiones no nada más fue el PRI, o sea, usted mismo, presidente, está manifestando que fue una petición también del partido, y por las situaciones de la carga de trabajo y los puntos que teníamos que subir. Nada más, no vamos a entrar en debate en esa circunstancia, no fue una cuestión exclusiva de nuestro partido. Sí lo fue, diputada. La vez pasada el PRI nos pidió de manera particular 2 ocasiones previas. Una no tuvimos la oportunidad de desahogarlo porque no nos dio tiempo. La después esta presidencia decidió bajarlo porque no teníamos oportunidad de desahogar, y la tercera fue exclusivamente a petición del PRI, que no se puso a consideración.
Sí, yo creo que lo que yo sí pediría, y le tengo verdadero respeto y cariño a mis compañeras con las que he venido trabajando a lo largo de estos meses en esta comisión, que sí nos respetemos, porque yo no he abandonado ninguna sesión, he estado en todas desde el principio, también soy sustituta, pero me tocó de manera particular atender esta comisión, y desde la primera vez que se presentó este punto de acuerdo, sí ha sido, senadora, su partido el que no ha querido que se vote, y ahorita nuevamente. Entonces yo sí pido, en aras de ser honestos, que se acepte, porque además hay documentos que se dejan aquí a la presidencia, y además pues yo creo que estamos entre compañeros y no se vale tampoco falsear cosas. Y hablando precisamente de la responsabilidad que me comenta nuestra compañera diputada Cristina, pues responsable es también ser eficiente. Si nosotros no somos eficientes en nuestro trabajo como legisladores, ¿con qué calidad moral vamos a pedirles cuentas a los ejecutivos, ya sea al federal o a los estatales? Si nosotros como órgano legislativo no estamos atendiendo de manera pronta y expedita, como lo marcan nuestros reglamentos y normas internas, un punto de acuerdo que finalmente pues un diputado o una diputada presenta, y ya será esta comisión quien, a juicio de cada diputado, vote a favor o en contra. Pero lo que no podemos hacer es estar retrasando. Yo sí pediría, más allá que después la diputada Malú vuelva a presentar otro, porque estoy segura que lo va a hacer, o sea, ella no va a cesar de mandar este tipo de propuestas a esta comisión, que se vote, presidente, que se vote para que precisamente se atienda. Si se vota en contra y no pasa, pues ni modo, no pasó, no convenció, pero finalmente sí considero que no se le puede estar faltando al respeto también al trabajo de la compañera que elaboró el punto, que lo preparó y que tiene un mes aquí en la congeladora privada de la comisión, porque a eso yo sí quisiera decirle así, porque finalmente es un mes en donde no se ha dictaminado y no hay elementos para no dictaminarse. Y no ha habido tampoco la voluntad, yo no he escuchado nunca la voluntad como ahorita de la senadora de armar una comisión de legisladores para entrarle a la redacción. Yo creo que ya estoy viendo dentro de 8 días la misma situación. Entonces yo sí pediría que se vote en aras precisamente de todas esas mujeres que están esperando respuesta, que además la mayor parte de las que caen víctimas de estas situaciones insalubres, pues son las mujeres de México con menos instrucción, las que tienen menos acceso a los sistemas de salud, las que no tienen información, las indígenas. Entonces tenemos la obligación de atender este tema, que además es la causa número 11 de muerte materna en el país y que va en aumento. Entonces yo sí quisiera nuevamente, compañeras y compañeros, sensibilizarlos en este tema, más allá de las diferencias que siempre podamos tener en temas. Yo creo que eso siempre va a existir, por eso cada uno de nosotros representa una pluralidad de formas de pensamiento y de partidos políticos, y seguramente en otros temas iremos juntas, seguramente, pero creo que tampoco podemos nuevamente evitar que se dictamine este punto de acuerdo. Gracias, presidente. Adelante, senadora. Sí, gracias, presidente. Hay una propuesta presentada. Yo pediría que primero se someta a votación la propuesta presentada. Si es aceptada, entonces pues ya estaríamos obviando la aprobación de el que se acepte el dictamen. Pero hay una propuesta presentada. Esta propuesta se acepta o se desecha primeramente y ¿A qué propuesta se refiere, senador? a la propuesta que hemos hecho del grupo parlamentario del PRI, diferirlo. a que se solicita, se posponga esta discusión para aprobación, que se conforme un grupo para que la próxima semana, aquí frente a todos, pueda incluirse en el orden del día para su aprobación o rechazo. Bueno, antes de poner a consideración, porque es algo que estoy obligado a hacer, la solicitud, yo quiero compartirles una reflexión y también poner sobre la mesa para que tengamos, digamos, una propuesta para comparar si es que esto nos permite resolver. Lo que estamos discutiendo es un asunto
que en estricto sentido tiene que ver con la salud de personas, de ciudadanas mexicanas y obviamente en un contexto más integral de la salud de la propia sociedad. Y a veces no ciudadanas, a veces más chicas. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, de la salud social en el más amplio sentido. Y precisamente cuando uno revisa, cuando uno lee el punto de acuerdo, hay cuestiones pues bastante puntuales respecto a una norma oficial mexicana en la cual esta comisión estaría pidiéndole al Pleno de la Comisión Permanente pues que se cumpla dicha norma. En estricto sentido es algo que nos pareciera inclusive hasta ridículo a veces que tengamos que estar pidiendo los legisladores que se cumpla con lo que está planteado en las normas. Una vez hecha esa reflexión y entendiendo pues que hay cuestiones que pueden generar tensión en la discusión, a mí lo que me preocupa es que este tema lo hemos venido arrastrando durante 3 semanas. Me preocupa, y perdón que lo comente, el comentario en carácter electoral que se hizo al principio, porque me parece que entonces hay una enorme distorsión respecto a los fines de aplazar el debate. Y sí, me veo obligado a poner esa reflexión como legislador, no solamente como presidente, porque entonces vamos a estar en esta comisión debatiendo y discutiendo cuestiones que son para la salud de los mexicanos de acuerdo a cómo esté el calendario electoral, y yo en lo personal me parece que es algo reprobable. En ese sentido quisiera ofrecer, si es que es pertinente, una contrapropuesta o una propuesta sobre la cual votemos. Nuestra compañera senadora plantea que podamos hacer una comisión y que lo discutamos para la próxima semana, obviamente pasando el proceso electoral, o yo quisiera empujar que pudiéramos hacer una mesa de esa misma discusión, ese mismo planteamiento. Entiendo que lo que causa mayor complejidad es el segundo punto, que es el que es tal vez menos, digamos, menos fácil de consensar, porque hay una posición mucho más proactiva respecto a armonizar y revisar las leyes relativas al aborto y eliminar, como lo dice el punto, los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho a la maternidad voluntaria. Entiendo que eso tal vez generaría una mucho mayor tensión. Si es que pudiéramos hacer un planteamiento a que los secretarios técnicos, los representantes de los grupos parlamentarios pudieran tener un consenso y que llegáramos a una aprobación que nos permitiera armonizar la discusión. La primera propuesta es que se aplace la discusión para la próxima semana, que es lo que plantea la senadora María Lucero. Lo que plantea esta presidencia es que pudiéramos armar un equipo de trabajo que hoy mismo nos permitiera una propuesta y que, aun cuando fuéramos avanzando en los otros puntos, pudiéramos leer y seguramente votar. Entonces, pongo a consideración de ustedes la primera propuesta que fue puesta sobre la mesa. Quienes estén a favor de que se aplace la discusión para la próxima semana, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Con la integración del grupo. Con la integración del grupo. Sí, por supuesto, es decir, la propuesta de hacer un grupo que integre el planteamiento. Quienes estén en favor de la otra propuesta, que sería integrar el grupo de trabajo y tener un resolutivo este día, sírvanse a manifestarlo. Entonces, por mayoría, se integrará un grupo que nos permita tener una propuesta de redacción a los integrantes de esta comisión para el próximo martes. Pasamos al siguiente punto. Ha sido reservado el punto número 4. ¿Quién lo va? Tú, Cristina, ¿verdad? ¿Cristina? ¿Cuál? Cuba. ¿No? Usted lo reservamos. Tú, si quieres tú, yo me da igual. Coincido, pero el debate es una elección electoral. Sí, yo he cometido un error de decirlo, pero, o sea, sí, yo y lo reconozco, pero sí, es correcto. Sí. Senadora María Verónica, nuestra querida secretaria, va a proceder a plantear la reserva sobre el punto número 4. Lucero, entonces yo, ¿sí? Bueno. O ¿quién? Bien, es muy similar a lo que ya hemos hecho anteriormente. Nosotros estamos solicitando se posponga la discusión
para que nos informe la Secretaría de Relaciones Exteriores cuáles han sido los avances respecto al punto número 1, que es la práctica unilateral de lo del terrorismo. Creemos que nos estamos metiendo en la vida interna de algunos países y nos gustaría que nos vinieran de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores a informar cuáles son los avances que tienen ellos en esta materia del terrorismo, porque así como se firmó un... ¿sí? Así como nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar algunas propuestas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí nos gustaría escuchar también en esta ocasión, usted puede poner la fecha, para que una vez que nos diluyan cualquier duda, podamos nosotros volverlo a plantear o quedar solventadas las dudas. Muchas gracias, senadora Lucero Salgado. Sí, en el mismo sentido. Dado que el tema tiene también su punto delicado, debe ser evaluado cuidadosamente y podría también ser considerado como una injerencia a los asuntos internos del país del norte. Hemos tenido pláticas con la Cancillería y hay buena disposición para tener la última información. Estamos en espera y yo creo que esta comisión podría recibir la posición última de la Subsecretaría para América del Norte, de la propia Cancillería, y una vez tenida esta información, pues poder evaluar sobre nuestra posición, nuestra adopción al dictamen. ¿Algún comentario de alguna legislador? Sí, presidente, compañeros diputados, me parece que este asunto en donde finalmente la senadora Dolores Padilla está pidiendo precisamente que se rechace enérgicamente como una práctica unilateral e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de América el elaborar una lista de los países que auspician el terrorismo con implicaciones que acceden a las propias instituciones norteamericanas. Me parece que es una solicitud que finalmente no le vería mayor problema nuevamente para retrasarla. De hecho, también estuvo presentada desde el día 26 de junio, o sea, también la debimos de haber dictaminado la semana pasada. Por las mismas razones, a veces de posicionamientos diferentes, no se quiso votar, pero a mí me parece fundamental que en este caso el gobierno cubano, que ha asegurado que ellos no proporcionan armas ni entrenamiento paramilitar a grupos terroristas, que finalmente en La Habana se ha rechazado la inclusión de la lista de esta lista de los países que patrocinan el terrorismo, y ellos mismos han calificado como una acusación injusta y arbitraria para justificar el embargo económico que finalmente del que están siendo objeto, y que finalmente también ellos han estado incluso tratando de tener diálogos de paz, incluso con muchos de estos grupos a los que ahora dicen que ellos patrocinan o promueven, y que más bien están buscando que las situaciones en esos países como Colombia pues puedan llegar a un diálogo de paz, y este tipo de grupos pues no sigan quizás causando daño por ahí. Me parece que es de fundamental solidaridad. Yo no conocía Cuba, tengo verdaderamente poquito que fui, y me parece que lo que más esperan los cubanos, con ese gran cariño que cuando menos yo pude ver que nos tienen como mexicanos, que la verdad a mí me llegó al corazón, es que seamos solidarios, o sea, que no los dejemos solos. O sea, ya los están acusando de terroristas. ¿Hasta dónde va a llegar Estados Unidos en esta intentona de erradicar un régimen que no les es cómodo, que no les es finalmente positivo para sus situaciones de ellos? Creo que nosotros como países latinos, y con la historia que nos une con Cuba de hace muchos años,
es un asunto de un pronunciamiento solidario. Yo creo que no atenta contra la soberanía de Estados Unidos. Al final de cuentas ellos deciden, pero esta permanente, y la Cámara de Diputados y el Senado se han pronunciado respecto a muchos otros temas y exhortos a los países que nosotros consideramos positivos o que pueden ayudar a los pueblos, a los ciudadanos que viven ahí. Pero tachar de terrorista un país me parece que ya es un exceso. Y me parece lo mismo que no debiéramos nuevamente diferir la votación y la discusión de este tema, sobre todo porque creo que en ese sentido tenemos también que ser muy responsables. Entonces, yo nuevamente invitaría a las compañeras y a los compañeros a votar por este punto de acuerdo. Si quieren, obviamente hay la voluntad de quizás matizar lo que ustedes consideren que quizás está en exceso, pero de antemano sí pronunciarnos por una condena enérgica de apoyo y solidaridad a un país que ha sido también muy solidario con México. Gracias, presidente. Gracias. Pido la palabra a la senadora Lucero, después el diputado Luis Antonio y el diputado José Alberto me han pedido la palabra. Sí, aquí no es dilatar, aquí es esperar recibir la información para poder tener esta información directa de la subsecretaría encargada del tema, que es la de América del Norte. Si no tenemos la última información sobre esta lista de países que auspician el terrorismo, bueno, pues cómo poder hacer una recriminación si hoy vemos temas que también se están discutiendo, que tenemos mucha injerencia, como es el tema migratorio. Yo creo que aquí no es posponer por posponer los temas, sino que es la oportunidad de tener la información directa de esta subsecretaría, que hay la disposición, la voluntad del Ejecutivo de brindárnosla y poder entonces así tener los mayores elementos para que podamos discutir sobre el tema. Entonces es recalcar que no es un postergar solo fechas, sino que es la oportunidad de tener información precisa antes, sí, solamente. Nada más para puntualizar lo que está proponiendo la senadora María Lucero. Lo que está pidiendo es que se solicite o esperar hasta contar con información que haga llegar la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a... ¿Quién lo va a proponer, Alberto? Estoy recalcando que se posponga la discusión hasta entonces, bueno, pues solicitar que esta comisión reciba la información. Y tengo entendido que el diputado tiene también una propuesta al respecto. Yo le solicitaría que lo escuchemos para que conjuntamente el grupo parlamentario del PRI pueda presentarles a ustedes la propuesta concreta. Antes le daré la palabra al diputado Luis Antonio para que después la tome el diputado José Alberto. Adelante, el diputado. Señor presidente, me gustaría conocer si hay alguna propuesta por parte del señor legislador que comentará en lo sucesivo a un servidor, si existe alguna propuesta formal, porque de origen yo me separaría de algunos elementos de la discusión dichos por la diputada Lisbeth. El punto de acuerdo fue presentado la semana pasada, el miércoles 26 de junio. Este asunto es de responsabilidad, creo que para todos no nos queda duda que es un tema eminentemente de responsabilidad. Lo que propone la senadora tiene mucha lógica y mucho sentido. ¿Cuál es la política internacional que el gobierno mexicano tiene con relación a este tema? Y de ser así, bueno, no está de más que escuchemos el sentir de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque lo ha señalado la señora senadora, a través del subsecretario de América del Norte, porque si se fija usted, y si nos fijamos todos, este es un punto de acuerdo que tiene dos tipos de implicaciones. Una implicación eminentemente legislativa, donde la Cámara, donde la Comisión Permanente condena, sí, es una parte,
pero también tiene otro agregado donde no hemos escuchado al Ejecutivo y estamos ya sometiendo o tratando de someter mediante un exhorto a una acción que no conocemos en estricto sentido si hasta ya la realizó. El tema es de estricta lógica, tratar de diferir el asunto, escuchar a la autoridad competente, ergo Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de autoridad competente o de responsable directo subsecretario, y tomar la determinación y ver si en un momento dado va complementado el sentir de la comisión permanente en el punto de acuerdo, que también podría tener discusión. Con relación a la solidaridad y una serie de cuestiones, la pregunta sería, ¿por qué nada más a Cuba? Entonces, México, por encima de que los cubanos hayan sido solidarios con México, México también es solidario con muchas partes del mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos con la emisión de este tipo de puntos de acuerdo. Es cuanto, señor presidente, y estaré atento a la propuesta que realice el diputado Alberto Rodríguez. Es cuanto. Adelante, diputado José Alberto. Con su permiso, presidente, compañeras, compañeros. Hago mías las palabras de la senadora que me antecede en el sentido siguiente. Este no es un tema que podamos pronunciarnos de manera tan superficial. Es un tema que debe ser tratado con sumo cuidado y con detalle. Y para que eso pueda suceder, requerimos, y aquí retomo las palabras del diputado Antonio Roldán, requerimos de información, requerimos de datos duros que nos puedan dar la referencia específica de cuáles han sido los puntos y las referencias históricas y antecedentes de la política exterior mexicana respecto a este punto en particular. Es importante reconocer una cosa: esto no significa no ser solidarios con Cuba, ni tampoco satanizar la política de otro país, porque no podemos ser participantes en una injerencia que no es competencia nuestra. Y tampoco, señor presidente, no podemos caer en sentimentalismos fáciles. Si en el mundo ha habido un país solidario con Cuba, y no de ahora, desde 1959 ha sido México. Nuestro país en materia de política exterior ha dejado muy en claro su posición y la solidaridad que siempre ha habido con Cuba. No podemos caer en sentimentalismos fáciles. Tenemos que ser objetivos y tenemos que ser muy serios en esta propuesta. Nuestra posición, señor presidente, es que se pueda establecer un acuerdo único en donde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre la posición de nuestro país sobre el tema en particular. Y creo que con ello tendremos la suficiente información para poder pronunciarnos con la seriedad y con la objetividad que se requiere. Bien. ¿La puede repetir, disculpe, señor presidente, el punto primero del dictamen propuesto por la Secretaría Técnica consideramos que pudiera ser el adecuado para ello, tal como se encuentra integrado. ¿Algún comentario de alguna legisladora, de algún legislador sobre este particular? Diputada Lisbeth. Sí, yo quisiera decirle a mi compañero senador, diputado, que no lo conocía, perdón, que no es un asunto de sentimentalismo excesivo, y afortunadamente me aprecio de tener buenos sentimientos y espero que no los pierda, porque el día que un ser humano y otro país me deje de importar, pues yo no sé en qué calidad de ser humano quedaría. Para mí nada humano me es ajeno, tal cual la frase, y me parece que es un principio de defensa de los derechos internacionales, de los derechos humanos,
de un pueblo que finalmente está bloqueado y que más allá de no querer satanizar la estrategia o las políticas de otro gobierno, pues tampoco voy a dejar de pronunciarme como legisladora en contra de cómo tratan a este pueblo, en particular a Cuba, más que en este caso ya tuve la oportunidad de estar por allá, de platicar con ciudadanos de Cuba, y le aseguro que no es un sentimentalismo excesivo. Si para usted lo cree así, lo lamento mucho, y lamento mucho que se exprese así, porque creo que como legisladores lo que más esperan los ciudadanos allá afuera es que tengamos sentimientos para legislar de manera correcta, no únicamente con situaciones de carácter a lo mejor de odios malentendidos o de situaciones que a lo mejor de manera de principios o de formación académica o de formación de partido o de ideología no coincidamos. Sin embargo, yo le quiero insistir al presidente de la comisión, porque a mí me parece que aquí ya la comisión está a lo que el gobierno diga. O sea, si el secretario de Relaciones Exteriores nos viene a decir aquí, ¿saben qué? Que pues no se pueden pronunciar al respecto, pues en esa dinámica vamos a estar, porque así ha venido siendo sesión con sesión. La verdad, diputado, yo acepto que usted siempre comulgue con las ideas del Partido Revolucionario Institucional, pero más allá de eso, sí creo que el asunto no se puede retrasar y que pareciera que esta comisión pues está a la defensa de no subir exhortos al Ejecutivo, de no pedir informes al Ejecutivo, pero cuando se trata de un asunto internacional, entonces sí pedimos informes e incluso bajamos el nivel para pedir información ya no al titular de las secretarías como en el punto de acuerdo pasado, sino a los directores generales. Entonces, me parece que entonces, con franqueza, yo ya no le veo cuál es el objeto de esta comisión, si todo lo vamos a estar delegando o todo lo vamos a estar retrasando. Yo es lo que le quisiera expresar ya, presidente, mi molestia de la forma en cómo se viene operando o simulando. Sí se lo quiero dejar aquí patente y ojalá pudiéramos encontrar otro tipo de dinámica que para que no vengamos a decir aquí que no se ha discutido, a lo mejor usted nos pueda citar un poco antes de la reunión de la comisión con nuestros asesores para tratar de revisar si tenemos propuestas de modificación a los dictámenes de manera previa y no que un dictamen que se presentó hace un mes como el anterior o ahorita lo volvamos a retrasar. Yo creo que tendríamos que encontrar un método que nos permita ser eficientes, presidente. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera subrayar dos cuestiones. Esta presidencia lo que busca es precisamente la eficiencia que nos permita tanto el acuerdo de las voluntades entre grupos parlamentarios que tienen distintas visiones y donde a final del día de lo que se trata es de consensar en lo que sea posible y donde no haya consenso manifestarlo. Desafortunadamente en el punto de acuerdo anterior los 3 votos que tuvimos desde el Partido de la Revolución Democrática no nos dieron para evitar que quienes votaron a favor de aplazarlo lo aplazaran. Dicho eso, yo quisiera hacer una reflexión a título personal sobre los comentarios del diputado José Alberto y sobre los comentarios de la senadora María Verónica. La comisión permanente es la representación plena del poder legislativo, no es un apéndice del poder ejecutivo. Yo entiendo el interés de quienes forman parte del partido en el gobierno de tener una información mucho más puntual de la posición que tiene el gobierno en este o en otros temas. Sin embargo, lo que pone a consideración quien presenta este punto de acuerdo es la posición que deba de asumir el Poder Legislativo, representado en plena en la Comisión Permanente, en cuanto a una posición respecto a un tema de política internacional. Y me apena, lo digo con franqueza, que el argumento sea decir que no hay que utilizar estos instrumentos que son soberanos del pueblo mexicano en representación nuestra, porque sería un tema de injerencia en la política norteamericana, cuando en realidad es un instrumento de injerencia internacional lo que ellos hacen con la lista del terrorismo. Entonces, me parece que es una cuestión que hay que puntualizar, porque precisamente eso sería, señor diputado, legislar de manera superficial.
legislar de acuerdo a lo que opine el Poder Ejecutivo o el gobierno en turno, en lugar de entender que es una reacción legítima del poder soberano que representamos los legisladores en cuanto a lo que un país está haciendo respecto a un país hermano, independientemente de la posición que tengan ustedes respecto a Cuba y su régimen. Pero si permitimos los mexicanos que eso se haga con otro país, entonces, por cuestión implícita, permitimos que se haga respecto a nosotros. Y solamente debo recordarle, diputado, que el gobierno norteamericano y su Departamento de Estado estuvieron, cuando hubo 2 coches bomba que explotaron en Chihuahua, estuvo en la intención de poner a nuestro país en esa lista. De tal manera que lo que ha convocado en este punto de acuerdo, o en la redacción de este punto de acuerdo, esta presidencia, es a que asumamos nuestro rol de legisladores, de representantes de los ciudadanos y de la nación, usted como diputado y nosotros de los estados como senadores, en cuanto a la visión que tenemos de la política exterior. De tal forma que de ninguna manera pensaría yo que es un asunto de injerencia en la política norteamericana. Por el contrario, es una reacción soberana respecto a una lista que termina afectando a otros países por una decisión que ellos toman. Entonces, en ese sentido, compartiéndole esa reflexión, que es la que expresa mi posición política, me parece que es indispensable no pensar en un aplazamiento. Y no pensar, creo yo, que sea positivo que lo que haga este legislativo, y ahí comparto la visión con la diputada, sea que nuestra posición como política exterior sea pedirle informes a la autoridad gubernamental representada en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso yo quisiera ofrecerles, dado que tiene 2 componentes este punto de acuerdo, uno tal vez más complejo en información, ahí sí, respecto a una posición que no conocemos que haya adoptado la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el segundo punto, sí que votemos a favor o en contra y definamos si estamos de acuerdo o no en el primer punto. Yo les manifiesto mi posición. A mí me parece que atentar contra la visión de lo que representa la política de un país y que nosotros aceptemos que otro gobierno, en este caso el de los Estados Unidos, continúe en esa visión, atenta contra nuestra propia soberanía. De tal forma que yo propondría, si les parece bien, que pudiéramos hacer una votación en esos términos. Es una propuesta que me permito poner en consideración con el interés de no aplazarlo y que pudiéramos votar el primer resolutivo que está planteado. Me permito leer los 2 y sostener la propuesta. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de América al elaborar una lista de países que auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones norteamericanas. Y segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Secretario de Relaciones Exteriores, el embajador mexicano en los Estados Unidos de América y los representantes nacionales en la Organización de Estados Americanos, así como la Organización de las Naciones Unidas, insten al gobierno de los Estados Unidos de América a terminar esta práctica, en especial la inclusión de Cuba. Entiendo que el segundo punto podemos carecer de información suficiente, sin embargo, me parece que la primera es una posición en la cual clara y puntualmente podemos definir una posición como poder legislativo. Yo les propongo que dejemos a votación el primer resolutivo del dictamen que ha puesto a consideración esta presidencia. Presidente. Adelante, diputada Cristina González. Presidente, nada más, muy breve y haciendo la aclaración. El grupo parlamentario del PRI dejó muy claro en la última propuesta que en relación a este resolutivo primero estábamos de acuerdo en ese pronunciamiento. Lo dejo en la mesa en una circunstancia de que fuera como un resolutivo único, con el ánimo de que sin duda nos pronunciáramos y expresáramos muy claro cuál es el sentido en relación a este tema. Sí lo quiero poner a consideración, o bueno, sí quiero más bien ponerlo en bien claro, porque además nosotros lo dijimos a través del diputado José Alberto, que esa era la última de las propuestas que hicimos. Es decir, es muy cierto que al inicio y muy válidamente el argumento era solicitar que se aplazara,
pero en una circunstancia de consenso y en una circunstancia de hacer un pronunciamiento, expusimos que quedara como planteamiento único este primer resolutivo. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Si es que fuera el caso, lo que adelante, diputado Luis Antonio. Sí, presidente, estando de acuerdo, un momento en el primero, sí solicitaría que se revisara profusamente la redacción. Estamos condenando en el primero el que se auspicie el terrorismo, pero nosotros estamos reconociendo que esos países auspician el terrorismo en la redacción del punto de acuerdo. Es directo el señalamiento en el segundo o en el tercer párrafo. Es directo. Estamos reconociendo que se auspicia el terrorismo. Condenamos a ellos porque se metieron. Condenamos a ellos porque interfieren. Sin embargo, reconocemos implícitamente que se auspicia a las naciones que auspician al terrorismo, incluyendo Cuba. Habría que ser muy cuidadosos con la redacción. A todos nos queda claro lo que usted acaba de externar y nadie renuncia al papel de legisladores y la defensa del propio poder legislativo. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de puntos de acuerdo. Es cuanto. Presidente, Adelante, diputado José Alberto. Gracias, diputado. Para alusiones en referencia a lo comentado por la compañera legisladora Lisbeth. Adelante. Bien, lamento que no se haya tomado con la objetividad mis comentarios. De ninguna manera pretendo menospreciar los sentimientos absolutamente de ninguna persona o de un grupo, de un país, mucho menos. Queremos comentarle, señora legisladora, que mucha de la gente que nos encontramos en esta mesa conocemos Cuba y la conocemos de hace muchos años y conocemos la valentía del pueblo cubano y conocemos perfectamente bien la manera tan valerosa en cómo ellos han ido avanzando durante los años desde 1959 y obviamente no nos referimos a una forma de minimizar el problema, no es esa la idea. Simple y sencillamente, yo refería, y ahora comento en relativo a lo que decía el senador Ríos Peter, el legislar de manera superficial significa que los legisladores tenemos todo el derecho de obtener la información necesaria, toda la información que haga falta para tener la forma y los elementos de convicción suficientes para poder pronunciarnos. No significa el hecho de evadir responsabilidades, no significa el hecho de eludir o de dar largas, simple y sencillamente. Tenemos los legisladores todo el derecho de solicitar y de exigir información precisa para efecto de que nuestro pronunciamiento sea en los mejores términos. Y obviamente, reiteramos, por último, respecto a lo que comentaba el diputado Antonio González, quizás se podría salvar este punto de acuerdo, presidente, si se dijera, al elaborar una lista de países que se dice auspician el terrorismo, para no darlo como un hecho ni como una afirmación propia de nosotros, sino haciendo referencia a lo que se dice en ese sentido. Gracias, diputado. Bueno, en orden de prelación de cómo se han puesto a consideración de esta comisión los puntos, el primero sería si es que estamos de acuerdo los integrantes aquí presentes que quitemos el segundo resolutivo, y esa es la primera pregunta que debo hacerles. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar de la forma acostumbrada. Ahora, a petición y a propuesta del diputado Luis Antonio González Roldán, plantea, y me parece que de una manera puntual y positiva, la necesidad de mejorar la redacción, de tal manera que yo le preguntaría al diputado si es que existe alguna consideración particular que pueda ofrecerle esta comisión para mejorar la forma en la que está redactado el punto.
Si me lo permite, señor presidente, al partir de una presunción, tendría que ser presuntamente. Que presuntamente. Así es como tendría que ser redactado. Si hay alguna consideración de los integrantes de esta comisión, solamente quisiera, para aprovechar un matiz interesante respecto a esta discusión, nosotros como país firmante de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, misma que tiene su origen y que tuvo origen o su primera sesión en la Ciudad de México el pasado 27 y 28 del 2013, ya se apagó esto, firmamos precisamente un planteamiento en ese sentido, que voy a leer solamente para clarificar que la posición dice en el punto número 24, repito, de la Declaración de Santiago del pasado 27 y 28 del 2013, rechazamos firmemente las evaluaciones, listas y certificaciones unilaterales e ilegítimas que hacen algunos países desarrollados y que afectan a países de la región, en particular las referidas a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras de similar carácter. De tal manera que les pido, si es que la propuesta del diputado Luis Antonio la aceptan, que se sirvan manifestarlo de la forma acostumbrada. Queda aceptado, procédase, secretaria senadora, al siguiente punto. Presidente, en relación a la reserva que se hace al dictamen número 5, en donde se plantea un resolutivo único, hacemos nosotros la propuesta siguiente. La inicial, o la original, dice: se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que a la brevedad posible impulse un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y del Caribe. La propuesta que hace el grupo parlamentario del PRI es de la siguiente manera: se exhorta respetuosamente, y se cambia titular del Poder Ejecutivo al Gobierno de la República, a que informe sobre las acciones que se están llevando a cabo para la eventual adopción de un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región Centroamérica y el Caribe. La propuesta tiene mucho que ver, primeramente, porque inicialmente se está solicitando que a la brevedad posible impulse el acuerdo, pero a la fecha creo que sería sano que nosotros tuviéramos en conocimiento pues las acciones que ya se están llevando a cabo para la eventual adopción de este acuerdo. Consideramos que no está variando en la esencia de lo que se pretende, y esa sería la propuesta de nuestro partido. Adelante, diputada. Gracias, diputada Cristina. Diputada Lisbeth. Sí, yo nada más quisiera, diputada Cristina, si nos pudiera nada más aclarar por qué la diferencia de no exhortar al Poder Ejecutivo Federal o al Ejecutivo Federal y al Gobierno de la República. ¿Por qué la diferencia? O sea, ¿cuál sería la diferencia de concepción para involucrar a los tres poderes? ¿O por qué? No entiendo. Adelante, senador. Perdón, es que no solamente es el exhorto de cambiarle en lugar de Poder Ejecutivo, Gobierno de la República, sino el exhorto es a que se informe, esa es la variación, sobre las acciones que se están llevando a cabo del acuerdo multilateral. Aquí el tema no es solo modificar de Poder Ejecutivo a Gobierno de la República, sino a que sea el gobierno el que informe, del informe sobre las acciones que se están llevando a cabo. No es cambiarle más que el que tengamos un informe y no solamente exhortar para que a la brevedad se impulse, sino primero que se nos informe sobre las acciones que se están llevando a cabo para esta eventual adopción de acuerdo. Presidente. Adelante, diputada Cristina.
Muy breve, nada más, con el ánimo de que no caigamos en una discusión estéril. No hay ningún problema, En la circunstancia del exhorto al titular o al gobierno de la República no le vemos el problema. La esencia medular es en relación a que previamente se solicite el informe sobre las acciones que se están llevando para poder realizar este acuerdo. Adelante, diputada Elizabeth. Nada más una propuesta. ¿Ustedes no estarían de acuerdo con que en la redacción tal cual está, nada más se cambiara la palabra de impulse por fortalezca? Porque al final de cuentas sabemos que ya se está dando todo este trabajo, o sea, ya se está realizando. Entonces, si a lo mejor ustedes estarían de acuerdo en quitar impulsar por fortalezca y quedaría finalmente sin problemas, salvo su mejor opinión. A ver, adelante, diputado José Alberto. Con su permiso, presidente, gracias, compañeras, compañeros. Un segundo, nada más la tarjeta se cayó. Bueno, en este caso, yo creo que es un poquito ambiguo el punto de acuerdo único, en el sentido de decir únicamente el gobierno de la República, o se exhorta respetuosamente al gobierno. Sí, pero ¿a quién? Considero, presidente, que se podría establecer con toda precisión que se exhorte respetuosamente a las áreas del gobierno de la República a quien corresponda el tema, informen sobre la situación de las acciones que se han realizado, pero establecer simplemente que sea al gobierno de la República a través del área correspondiente, en ese sentido. A ver, solamente para o las dependencias correspondientes. Gracias, diputado. Solamente para poner en contexto la discusión. La propuesta, digamos, antes de la intervención del diputado José Alberto, eran dos cambios. Uno, el que se cambie Poder Ejecutivo Federal por Gobierno de la República. A mí me parece que es importante hacer una aclaración. El Gobierno de la República implica los tres poderes, implica el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El espíritu de los legisladores proponentes es frente al Poder Ejecutivo. De tal manera que la propuesta habría que dimensionarla, sobre todo a la luz de lo que plantea el diputado José Alberto. Sería tal vez incluso un galimatías el irnos mucho más profundo a distintas áreas. Me parece, o por lo menos es una sugerencia, que el espíritu del legislador al proponer este punto de acuerdo es el correcto, es saber qué es lo que están haciendo las áreas del Poder Ejecutivo. La otra, que es más bien una pregunta de un servidor, es saber si quienes me han antecedido tienen información de que ya se está haciendo algo en esta materia. Lo pongo en contexto. La redacción es una redacción indicativa de parte del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. El cambio de redacción, al proponerse que se informe sobre las acciones, lo que yo les preguntaría, porque es una información de la cual yo no tengo conocimiento, si es que ya se están haciendo acciones, porque si no, vamos a estar redactando algo, tal vez amparando información de la cual desconocemos, y estaríamos omitiendo el espíritu de solicitud del cual está imbuido el punto de acuerdo. No sé si quienes han sugerido esto cuenten con esa información. Sí, yo quisiera comentar al respecto, que tenemos el conocimiento por parte de una diputada que está en esa comisión en la Cámara, que efectivamente se está llevando a cabo. Por eso les decía que mi propuesta era que en vez de poner impulsar, se fortalezca, porque sí se está llevando a cabo, pero de una forma muy superficial, no se está haciendo de manera rápida y con certeza, sobre todo a todos esta población. Y lo que quisiera también proponerles, porque yo insisto en que veo que la dinámica es estar solicitando información, y lo vuelvo a decir, y si vamos a estar en ese sentido abiertos, y yo me considero siempre estar abierta y dispuesta a no dar las cosas por sentadas y que nos manden la información, pero se supone que los puntos de acuerdo que solicitan nuestros legisladores son porque conocen de la materia o porque ya previamente estudiaron el asunto, porque así lo ponen en sus considerandos. Sí quisiera proponerles que le pongamos temporalidad, porque de pronto esta comisión ha hecho varias solicitudes de información y se quedan libres para, incluso yo quisiera preguntar de las primeras que solicitamos, si ya nos llegó la información. A mí no me ha llegado ninguna. Entonces yo quisiera proponerles que también le pongamos temporalidad,
que le pongamos una semana o 15 días, 7 o 15 días hábiles, porque si no se va a terminar el periodo de la permanente y a mí sí me va a dar verdaderamente molestia el hecho de que como legisladores hayamos retrasado y los órganos, en este caso el Ejecutivo o los gobernadores o los órganos autónomos, no nos hayan informado nada porque los dejamos libres para cuando ellos quieran informarnos y entonces verdaderamente quedan como verdaderos llamados a misa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Lisbeth. Quisiera volver a poner en contexto la pregunta solamente para garantizar que estamos planteando lo correcto. El punto que estamos discutiendo, y me permito leerlo, dice: se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que a la brevedad posible, que sería una sugerencia, si es que a ustedes les parece, también ya para incorporar el planteamiento de la diputada Lisbeth, un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe. Yo hacía una pregunta a partir de la propuesta que hacía la diputada Cristina o la senadora Lucero, o ambas. Mi memoria ya no me da para tanto traseo, pero ellas lo que sugerían, o lo que nos sugerían, era a que se informe sobre las acciones que se están llevando a cabo. Entonces, el espíritu de la redacción es distinto si contamos con información de que ya se están llevando a cabo acciones. Si no sabemos que están llevando a cabo acciones, entonces parecería más apropiado que lo que proponen las legisladoras, en este caso la senadora Mariana y la diputada Amalia, pues es que se hagan dichas acciones. Entonces, no sé si sabemos si hay algo que esté ocurriendo en esta materia, dado que la propuesta viene del PRI. ¿Cómo sería? Señor presidente. Señor presidente. Adelante, diputado. Solamente hay una cuestión. Si estamos, el tema lo tenemos perfectamente conceptualizado, que es información estadística en materia migratoria. Si sabemos perfectamente cuál es el tema, por razones de especialización, el Gobierno de la República está dividido por áreas de especialización y por áreas de trabajo muy bien definidas. Si sabemos perfectamente bien que el área de migración tiene un titular o que el Gobierno de la República tiene ya perfectamente delimitada la información y la naturaleza de las funciones por áreas específicas, yo creo que no tiene caso exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, sino ir directamente al área del gobierno federal que corresponda a tal tema. O sea, si sabemos perfectamente bien que en el área de migración existe titularidad, existe un área específicamente establecida, yo no creo que valga la pena, por razón incluso de competencia, ¿por qué mandarlo al Poder Ejecutivo Federal? ¿Hay algún comentario, diputada Cristina? Esa sonrisa indica que seguramente sí logra. Es tan eficiente que ya hasta lee las mentes, mi presidente. Por la sonrisa. Bien. Coincidimos con la redacción que estamos viendo en la pantalla, que usted acaba de leer, para efectos de ya sacar adelante este punto de acuerdo, y solamente solicitamos que sea la redacción al inicio, donde dice: se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, pues que no sea en ese término, sino que sea a través del área que le corresponde, Secretaría de Relaciones Exteriores, o se exhorta al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que impulsen. Al final de cuentas, la esencia del punto está definido. Nada más. Ese sería el único comentario, ya para que saquemos este punto, ¿no? Sí, diputada, me ha pedido la diputada Lisbeth la palabra. Sí, mire, yo estaría de acuerdo, diputada, si fuera en este tema, hablando de todo lo que tiene que ver con la estadística en materia migratoria, si únicamente fuera competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero van varias.
es a Exteriores, al propio Instituto Nacional de Migración, que no depende de esta área, que depende de Gobernación. Entonces, yo la verdad les invitaría y les pediría, yo creo que el Ejecutivo Federal tiene un área de atención legislativa que seguramente le es más fácil incluso turnar él al área que corresponda, para que nos hagan llegar la información. ¿Para qué nos ponemos un chaleco de fuerza que nos va a impedir que a lo mejor otras áreas informen al respecto? Pero no es triangular. Miren, de todos nosotros le pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ellos nos van a mandar lo que ellos tienen, cuando hay varias, incluso la propia Secretaría de Trabajo, la propia Secretaría de Economía, ¿no? Entonces yo les pediría que fuera el Ejecutivo. A ver, la verdad es que muchas veces en la intención de generar mucho mayor clarificación se cometen omisiones. Un simple ejercicio rápido. Información estadística en materia migratoria. 3 autoridades de bote pronto: Relaciones Exteriores, obviamente como representante o como el área encargada de las relaciones internacionales; Migración, el Instituto Nacional de Migración con la Secretaría de Gobernación como titular, o por el propio espíritu del artículo del INEGI, ¿no? Digo, de las que tal vez en ausencia de mayores capacidades, creo que cuando acudimos al Ejecutivo Federal, que es quien engloba como paraguas todas las distintas áreas, pues puede tener mucho mayor claridad para darle respuesta a la información. Es una consideración personal. Me parece que el buscar mucho mayor especificación ya nos lleva tal vez a un debate que muchas veces puede ser innecesario. Les pondría en consideración, si es el caso, que la redacción fuera la siguiente: se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, en su carácter de representante de todas las áreas que he comentado, seguramente algunas otras, a que continúe impulsando un acuerdo multilateral. Ese es un cambio que ha sugerido el diputado José Alberto, a que continúe impulsando un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe. Si es que les parece a ustedes, de acuerdo a lo que ha sido nutrido en las participaciones que me anteceden, este podría ser un punto de acuerdo sobre el cual pudiéramos resolver. En efecto, propuse cambiar a Poder Ejecutivo, dado que es pues un paraguas institucional, por así decirlo. Quitamos al titular, ¿no? Al Poder Ejecutivo me parece que es inclusive más adecuado para tenerlo con toda claridad. Si es que están de acuerdo en esta redacción que hemos compartido consensualmente, fuimos recorriendo. Bueno, es la virtud dialéctica. El problema es que se va a tardar, porque de aquí que recibe y luego no los va a mandar a nosotros, no nos los van a mandar directo a los demás. Adelante, diputado Luis Antonio. Sí, o sea, te van a contestar a él y luego él a nosotros, entonces se va a tardar más que si nos lo mandaran directo. Lo de la temporalidad encuentra su sustento en la Constitución General de la República. Creo que no tenemos por qué establecer temporalidad en la Corte ya ha hablado la de lo norma que es brevedad, suprema ya establece un plazo. Bajo ese parámetro, pues yo sí me iría a lo específico. Yo difiero respetuosamente a lo que usted señala con relación al INEGI. Creo que aquí la competencia directa es de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bien podría ser el punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores a que continúe impulsando un acuerdo multilateral para la cooperación. Sería directo el punto de acuerdo. Creo que sería, en este tipo de cuestiones la obviedad no está de más. Está bien, porque especifica. ¿Algún comentario, diputada Lisbeth? No es correcto, porque establece que es al Ejecutivo Federal y a través de esas dos secretarías, y si hay más, pues ya. Y es menos burocrático. Estaban haciéndome la Secretaría Técnica una consideración respecto a poner el titular del Poder Ejecutivo. Me van a pasar el artículo constitucional para tal efecto, pero eso significaría, diputado Luis Antonio, que habría que cambiar el planteamiento como está transcrito ahí. Yo le pondría al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y con eso ya? Sí,
porque de ellos dependen esas áreas. Y ya votamos, presidente. Muy bien, se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo. Bueno, yo estoy totalmente abierto a las distintas intervenciones. De ninguna manera quisiera que me dijeran que soy un presidente autoritario de esta comisión. Bueno, le pediría entonces al diputado Luis Antonio González que haga la lectura final para solicitar la votación correspondiente. Muchas gracias, presidente. Punto de acuerdo único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que continúe impulsando un acuerdo multilateral para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria con las naciones que integran la región de Centroamérica y el Caribe. Es cuanto. Quienes estén de acuerdo con la redacción que ha leído el diputado Luis Antonio, sírvase a manifestarlo de la forma acostumbrada y con lo que han propuesto los distintos legisladores. Le pido a la senadora María Verónica que pueda proceder con la lectura del punto número 6, o en su caso el legislador o legisladora del PRI que desea hacerlo. En el punto número 6, la fracción, el grupo parlamentario del PRI, tiene la siguiente consideración. Realmente creemos que es de semántica. El punto único establece: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar consultas adecuadas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México ante el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra propuesta, y con pleno conocimiento de que así es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir realizando las consultas, porque ya se están llevando a cabo, a seguir realizando las consultas con las organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar un informe inclusivo y plural para la evaluación de México ante el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Si hay algún comentario, me parece que es un asunto de redacción bastante simple, dado que se cuenta con información de que esto ya está ocurriendo. Quedaría con la modificación que ha leído la senadora María Verónica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Pasamos al siguiente punto, que lo ha puesto a consideración, es el punto número 9, el diputado Fernando Cuellar. Salud. Gracias, senador. Gracias. Llamo la atención, compañeras y compañeros, en este punto de acuerdo. Creo que ustedes compartirán la relevancia que tiene, sin duda, no solo en términos de los artículos que se plantean en la Ley General de Educación, particularmente en el artículo 7º, que implica promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. Es decir, estamos hablando de una incongruencia respecto a lo que la propia Ley General de Educación promueve y lo que hoy enfrentamos en las escuelas de nuestro país. Son ya varios estados de la República donde se han presentado este tipo de situaciones, en donde la delincuencia de manera violenta ha irrumpido los planteles escolares, generando pues una sensación de inseguridad y de preocupación en la comunidad educativa, en los padres de familia. De ahí que llamo la atención de ustedes, les pido su apoyo para que efectivamente pudiéramos generar un resolutivo respecto a que esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, y ahí quiero hacer una precisión, y a los ejecutivos de las entidades federativas y de los municipios, para que en forma coordinada lleven a cabo las acciones necesarias de carácter preventivo
y reactivo para ahora no fuiste salvaguardar tú, la vida e integridad de estudiantes y demás miembros de las comunidades escolares de todos los niveles educativos en caso de enfrentamientos y ataques de los grupos del crimen organizado. Está claro, hoy es Vox Populi, que los espacios públicos que antes eran salvaguardados, que eran sitios de convivencia, que eran sitios de formación, en el caso de los parques, de las iglesias, de las escuelas, que antes no tenían este tipo de situaciones, hoy desafortunadamente se enfrentan a una situación donde la delincuencia no respeta este tipo de espacios. Son millones de niños, de jóvenes que están en estos centros educativos, y yo les pido que sí hagamos este exhorto al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, estatales y municipales, porque sin duda también es un asunto de coordinación, es un asunto en donde el riesgo que estamos enfrentando y las medidas preventivas que se tienen que generar para que estos espacios pues sean realmente, ¿no? Y municipales espacios en vez de que cumplan municipios, con el objetivo que tienen. porque ya hablamos de entidades federativas y la redacción sería entonces acudir a los gobiernos locales, es decir, incluir a los municipios, ¿es correcto? Así es, lo único que estoy precisando que diga y a los ejecutivos de las entidades federativas y de los municipios. Perfecto. es correcto. Y de los municipios. Y de los municipios, falta una D. Si no quedaban vivo con lo local. Quedaban vivos. Perfecto. Dado que veo que hay un consenso muy puntual, les pido señalarlo de la forma acostumbrada antes de que el diputado Luis Antonio perdón, diputado Luis Antonio, pero muchas gracias, presidente. La verdad es que estando de acuerdo en el sentido, es fundamental señalar que no se puede acostumbrar a la infancia y a la juventud de este país en ninguna de sus formas, y menos violentar su derecho humano de desarrollo y crecimiento. Creo que el punto de acuerdo es positivo. Sin embargo, conocemos los antecedentes, algunos casos allá en el estado de Morelos, algunas cuestiones que han ido aconteciendo, pero no es privativo de ciertas entidades federativas. Creo que todas las escuelas son sitios evidentemente vulnerables. Bajo ese esquema, me parece correcto la integridad de los estudiantes, pero creo, y no sé, aquí está el proponente, Y de los maestros si también. se pudiese agregar y de los docentes y demás miembros, o sea, ir particularizando con relación a este punto de acuerdo. Si bien es cierto, El interés es hacia menores. porque también los maestros están existen en muchos riesgo. lugares donde no es desconocido que hay fuerte presencia de grupos organizados afuera de las escuelas. Entonces, A los docentes. y demás miembros, pero creo que no perjudica en nada ser preciso. Una escuela fundamentalmente está compuesta por dos elementos, el alumno y el docente, y ya los demás miembros pueden ser en distintos ámbitos, personal administrativo. Creo que no se opone con la idea fundamental, sí ir particularizando en torno a lo que es un derecho humano. Es cuanto. adelante, diputado Cuellar. Yo agradezco el comentario. Hoy hay un consenso respecto a lo que implica la comunidad escolar, que implica a los maestros, los padres de familia, es todo, ¿no? Por eso consideramos que aquí estaba integrado, pero si se quiere integrar también la parte de los docentes, no tendría ninguna inconveniente. Bueno, en ese sentido se añadiría, dado que el proponente también lo manifiesta en ese sentido, sírvanse manifestarlo quienes estén a favor de la forma acostumbrada. El siguiente punto, y me permito hacer la precisión, ya que lo hemos comentado con la senadora, fue reservado porque existe un error de dedo en la última parte, derechos humanos, debería de contar con con mayúsculas ambas, entiendo o asumo que es un error de dedo, de tal manera que si les parece bien, el PRI quitaría la reserva correspondiente. Sí, claro. Se corrige por parte de la Secretaría Técnica. El último punto que está, adelante. También ahí sería conveniente, y se está solicitando la modificación, que en lugar de seguir al titular, sea al Ejecutivo Federal nada más. A ver, entonces, es una reserva diferente. Si se
Si la puede poner a consideración la diputada Cristina González Cruz. Sí, presidente. El primero que usted acaba de referir y el segundo en relación a que en lugar de que diga titular del Ejecutivo Federal, se diga se exhorta al Ejecutivo Federal. Nada más, eso es cuanto, presidente. Bueno, es la misma propuesta de redacción que aceptamos en el artículo anterior o en el dictamen anterior. Si les parece bien, quedaría como lo propone la diputada Cristina. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Pasamos al último punto, que ha sido reservado, que es el punto número 11. Dictamen, por favor, senadora María Verónica, si lo puede usted leer, o quien por parte del PRI decida hacerlo. Bien, en esto también es al titular. Nosotros estamos pidiendo respetuosamente que se dirija a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa sería la propuesta en el punto número 1. El punto número 2 queda exactamente igual. Leyéndolo sería: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la red consular difunda con amplitud la campaña de registro universal, oportuno y gratuito de nacimientos de menores de edad para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero. ¿Existe algún comentario de parte de las legisladoras y los legisladores? Si no hay tal, les pido que lo votemos a favor, conforme a las adecuaciones que propone la senadora María Verónica, y sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Bueno, han sido un total de 8 reservas de las cuales hemos dado lectura. Son 8, ¿verdad? Sí. Bueno, el 10 lo quitamos. Le quisiera pedir a la senadora María Verónica, solamente para constar el registro en actas de la votación a favor de los puntos que no hemos leído: el punto número 1, el 7, el 8, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Los podemos leer? Solamente para que conste la lectura en reconocimiento de los miembros de esta comisión. Punto número 1. El dictamen número 1, punto único: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a asignar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional que establece, entre otros derechos, el derecho humano a la alimentación y el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Pasamos al punto número 7. El dictamen número 7, punto único: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar los ajustes razonables y necesarios que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a las representaciones de México en el exterior. El punto número 8. Punto único: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ser titular de la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades incluya en los libros de texto gratuitos contenidos sobre el fenómeno migratorio de manera integral, abordando origen, consecuencias, impacto en el progreso de las naciones y derechos fundamentales tanto de mexicanos en el extranjero como extranjeros en México y jornaleros agrícolas, dado la importancia que merecen los migrantes por su contribución a la historia y al desarrollo nacional e internacional. Dictamen número 8. El punto número 13. 12. El punto número 12. Único: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la República para que en el ámbito de sus facultades y en los términos de los artículos 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos envíe al Senado de la República para su ratificación la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.
Dictamen número 13. Consta de 2 puntos. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en uso de la facultad consagrada en la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgue el reglamento de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a definir los lineamientos y criterios para la puesta en marcha del Programa Nacional de Certificación de Infraestructura Física Educativa, a fin de responder a la necesidad de la infraestructura de los planteles escolares en el país, y b, estimar la demanda de infraestructura física educativa, planificando una cobertura ordenada en coordinación con las entidades federativas y los municipios correspondientes como condición necesaria para alcanzar la calidad educativa. Punto número 14. Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que, a través de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, a presentar una resolución ante dicha organización para que en la agenda prioritaria de asuntos a tratar durante el 68 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU se incorpore la importancia de salvar al Ártico. Y el último, que es el punto número 15. Que consta de 3 puntos. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de la fiscalización de la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 2012, se realice una revisión financiera y del desempeño de los gastos e inversiones que realizó el Gobierno federal directa e indirectamente para la promoción de México en el extranjero como destino turístico, y a partir de la cual, de considerarlo procedente y conforme a sus propias facultades, se revise el cumplimiento de los programas federales en dicha materia durante los ejercicios 2000 a 2011. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Consejo de Promoción Turística de México, SADCB, se realice un estudio de efecto que han generado los problemas de violencia e inseguridad en diferentes puntos del país, sobre la percepción, número de visitas y derrama económica de los turistas internacionales a México para los principales destinos turísticos de nuestro país. Tercero, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo a que, dentro de sus facultades, concreten esquemas de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo localizadas en zonas que han sido afectadas fuertemente por la delincuencia organizada, para reactivar sus actividades económicas y estén en condiciones de competir en un entorno global. Es cuanto, señor presidente. Sírvanse manifestar su voto a favor, dado que así lo hemos acordado, para que quede registrado puntualmente en acta, conjuntamente por toda la lectura que ha dado la senadora María Verónica. Quienes estén a favor. Aceptados todos los puntos de acuerdo con los cambios que se hicieron a partir de las reservas y obviamente los que han finalizado su lectura. Pasamos al último punto, que es asuntos generales. No sé si haya comentario de parte de alguno de ustedes en algún tema. Adelante, diputada. Sí, y nada más para solicitarle, presidente, si nos pueden hacer llegar vía correo o la próxima reunión de los puntos de acuerdo que ya aprobamos y que ya se aprobaron en el Pleno, las solicitudes de información, que podamos tener como un cuadro comparativo de acuerdo a la productividad, no solamente de lo que se aprueba aquí y allá en el Pleno, sino de los informes que ya llegaron y de los que no han llegado, porque estando de acuerdo con el diputado José Antonio respecto a que todos los ejecutivos deberían de tener en claro que tienen una temporalidad de entrega, puedo asegurar que no ha sido el caso y que puede haber informes que a la fecha no hayan llegado y que ojalá y sí como permanente al final
cuando concluyamos nuestros trabajos podamos hacer un listado o presentarlo a los medios de comunicación para saber qué trabajo sí se llevó a cabo, cuál es la productividad, qué dependencias sí entregaron los informes y qué dependencias pues siguen pendientes de entrega de esa información. Muy bien, si les parece a ustedes entonces pertinente, será un punto específico que dejaremos reservado para la sesión que viene, para contar con la numeralia que es entregado, bueno, que ha sido aprobado ya por la comisión en pleno, que ha sido ya entregado, que está pendiente, y así poderle dar seguimiento. Yo quiero aprovechar, antes de dar por clausurado el trabajo del día de hoy, o los trabajos del día de hoy, para comentarles, recientemente tuve la oportunidad de estar en Chicago, la semana pasada, antes de la aprobación que hiciera el Senado norteamericano de la modificación migratoria, una modificación trascendente, importante, no solamente para la vida de ese vecino país, sino de manera trascendente también para la vida de este lado de la frontera en nuestro territorio nacional. Yo quisiera proponerles que me autoricen a revisar con distintos actores, desde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, algunos otros académicos, para que esta comisión pudiera llevar a cabo una sesión de trabajo o un seminario. Habría que ver las condiciones en las cuales podríamos montar estos trabajos, pero para escuchar de parte de nuestras autoridades, de nuestros analistas, de parte de la gente que está revisando este tema aquí en territorio mexicano, qué implicaciones tiene lo que ha aceptado el Senado norteamericano. Me parece, y lo pongo en ese contexto para que ustedes me puedan permitir ponerles a consideración una propuesta la próxima sesión, el próximo martes, y tal vez entonces, si es que estamos de acuerdo con la propuesta, pudiéramos desarrollar trabajos en lo particular sobre el tema de la reforma migratoria recientemente aprobada. Siendo el caso, yo les agradezco enormemente la paciencia mostrada y las propuestas. Tenemos un último pendiente. La diputada Lisbeth, entiendo que sería la representante de parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para efectos de la discusión o del punto de acuerdo que quedó pendiente o que se aplazó para la próxima semana. Preguntaría a los demás integrantes, diputado Luis Antonio. Por parte del PRI estaría la senadora Diva Gastelum, y por parte del Partido de Acción Nacional le pido a la Secretaría Técnica que le informe al Partido de Acción Nacional sobre este acuerdo y obviamente que nos diga quién intervendría por parte de ellos. Sí, presidente, nada más para solicitarle que pudiéramos invitar a la diputada proponente para que pueda estar ella presente y nos pueda dar sus comentarios acerca del punto. Si les parece, puede ser. Ahora, eso cambiaría un poco la dinámica. La diputada Malú no va a estar la próxima semana. Si no, yo ofrecería, es que ella me habló precisamente para este tema, me dijo que no iba a estar. Si fuera el tema, lo que voy a hacer, si ustedes así lo consideran pertinente, es llamarle de este acuerdo y tal vez entonces que esta Secretaría Técnica facilite el diálogo entre quienes representen a la comisión y la diputada, sea por vía telefónica o en algún encuentro que se pueda hacer. Yo les agradezco mucho y siendo las 19:45 del día 2 de junio, damos por terminados los trabajos de esta segunda comisión. Muchas gracias. No se me vayan sin firmarme los acuerdos. ¿Sí puede ver dos personas por si acaso? En esta reunión de